La pregunta al monje: Señor, ¿cuál diría usted que es el mayor problema del mundo? ¿Es el calentamiento global? ¿Hambre mundial? ¿Corrupción? El monje sonríe y responde: Déjame preguntarte algo primero. ¿Quién eres tú? Soy reportero, responde el joven. No, esa es tu profesión, dice el monje. ¿Quién eres tú? Soy John Smith. El reportero responde. No, ese es tu nombre, dice el monje. ¿Quién eres tú? Soy un ser humano. El joven duda. No, esa es tu especie, dice el monje. ¿Quién eres tú? Esto continúa por largo rato hasta que finalmente el reportero cede y dice: Está bien, parece que no sé quién soy. Entonces el monje le dice: Este es el problema más grande del mundo. El Buda respondió esa misma pregunta hace milenios atrás. La misma pregunta que eventualmente lo llevó a la iluminación. La pregunta fundamental que enfrenta a cada uno de nosotros: ¿quién soy? El nacimiento de Angulimala. El Dharma verdadero es famosamente difícil de entender, más difícil de perforar que la séptima parte de un pelo. Unas veces por lo intrincado de los textos, otras por sus aparentes contradicciones y otras porque se libran a metáforas de oscuro significado. Tal es el caso de la historia del bandido Angulimala, el más inopinado de los santos budistas. Hombre cruel con las manos bañadas en sangre, dado a la violencia y despiadado con los seres vivos. Angulimala quiere decir, en pali, guirnalda de dedos, la que según la leyenda le colgaban del cuello con falanges cortadas a sus víctimas. Se sabe de este personaje porque un día cruzó con el Buda, cuando el bienaventurado iba camino de Savatthi, tras haber ignorado en silencio las advertencias de los lugareños. Muchos hombres toman este sendero en grupos de 10, 20, 30, 40 y 50, y aún así caen en las garras de Angulimala el bandido. Encantado de toparse con un inofensivo asceta y según los comentarios, Angulimala estaba deseoso de acabar con su vida, para culminar con un macabro encargo. El malhechor siguió al Buda presto a asaltarlo, mas descubrió que éste caminaba siempre más rápido que él que se preciaba de dar el alcance al cuadrúpedo más veloz. Cuando no pudo más, Angulimala rogó al Buda que se detuviera. Este replicó sin aminorar la marcha: Me detuve, Angulimala, detente también tú. El bandido se preguntó cómo un asceta podía contar semejante mentira, si era él, Angulimala, quien se había detenido. El Buda entonces proclamó: Angulimala, yo me detuve para siempre. Me abstuve de violentar a los seres vivos, pero tú no te has restringido hacia los seres vivos. Es por eso que yo me detuve, pero tú aún no lo hiciste. Al oír estos versos, el bandido cae a los pies del asceta y dice: Oh, por fin ese asceta, el venerado sabio, ha llegado a este gran bosque para mi bien. Habiendo escuchado tu verso de la enseñanza del Dharma, yo realmente voy a renunciar al mal para siempre. Dicho esto, el bandido tomó su espada y las armas, y lanzó desde la cima a un hueco foso. El bandido veneró los pies del sublime, y allí y entonces pidió el renunciamiento. Su redentor, quien minutos antes iba a ser su víctima, no solo lo perdona, sino que el iluminado, el sabio de la gran compasión, el maestro del mundo con sus dioses, se dirigió a él con estas palabras: Ven, monje. Y así fue, como aquel reconocido bandido se convirtió en monje y reanudan el camino juntos. Por supuesto, Angulimala no escaparía tan fácilmente a su anterior reputación. El rey Pasenadi, de Kosala, recibió noticias de la presencia del bandido en sus territorios y partió en su busca con una formidable tropa de 500 soldados a caballo. Al llegar a donde estaba el bandido, le cuenta de su misión al Buda, que le preguntó qué haría con Angulimala si fuera un santo hombre. Ante la incredulidad de Pasenadi, le muestra que eso se ha convertido. El rey no daba crédito a sus ojos. En ese momento, el ahora venerable Angulimala estaba sentado no muy lejos del bienaventurado. Entonces, Buda extendió su brazo derecho y dijo al rey Pasenadi de Kosala: Gran rey, él es Angulimala. Y el rey Pasenadi se atemorizó, se alarmó y se aterrorizó. Viendo esto, el bienaventurado le dijo: No tengas miedo, gran rey, no tengas miedo, no tienes nada que temer de él. Entonces, el miedo, el pánico y el terror del rey disminuyeron, y se acercó al venerable Angulimala diciendo: Venerable señor, ¿es el noble señor realmente Angulimala? Sí, gran rey. Y el rey le dijo: Yo me encargaré de proveerle los hábitos, la comida, el lugar de descanso y los requisitos medicinales. Pero en esa época el venerable Angulimala era un habitante del bosque,
Comía la comida de las limosnas, vestía el hábito hecho de harapos deshechos y se restringía a sí mismo a tener solo 3 hábitos, de modo que respondió: «Tengo suficiente, gran rey. Mi triple hábito está completo». Acto seguido, el rey Pasenadi retornó junto al bienaventurado y después de haberle rendido homenaje, se sentó a un lado y le dijo: «Esto es grandioso, es maravilloso, venerable señor. Es maravilloso cómo el bienaventurado doma a lo indomable, trae paz a lo perturbado y conduce al nirvana a aquellos que no lo han alcanzado. Venerable señor, nosotros no íbamos a poder domarlo ni siquiera con la fuerza ni con las armas, y el bienaventurado pudo hacerlo sin usar la fuerza ni las armas. Y ahora, venerable señor, vamos a partir. Estamos ocupados y tenemos mucho que hacer. Puede retirarse, gran rey, según su propia conveniencia». Un tiempo más tarde, en su ronda de limosnas por la ciudad, Angulimala contempló a una mujer con complicaciones de parto. «Oh», se dijo, «cuán grande es la aflicción de los seres». Recurrió al Buda por consejo. «En tal caso, Angulimala, ve a esa mujer y di: hermana, desde que nací no recuerdo haber tomado intencionalmente la vida de un ser. En virtud de esta verdad, que estéis bien tú y el pequeño. ¿No sería eso, señor, una mentira deliberada? Tomé intencionalmente la vida de muchos seres, señor. En tal caso, Angulimala, ve a esa mujer y di: hermana, desde que nací a la noble vida, no recuerdo haber tomado intencionalmente la vida de un ser. En virtud de esta verdad, que estéis bien tú y el pequeño». Después de eso, la mujer y su pequeño hijo se pusieron bien. Muy poco después de ese alumbramiento, Angulimala alcanzó la liberación espiritual. Ello no impediría que algunos aldeanos, cuando reconozcan al bandido de otro tiempo, lo sometan a una lluvia de tierra, palos y guijarros. Al presentarse ante el Buda sangrando, con la túnica en jirones y una brecha en la cabeza, su maestro le explicó que pagaba así las consecuencias de sus crímenes, en lugar de padecer durante miles de años en los infiernos. Angulimala no sobrevivió largo tiempo después de estos acontecimientos. La enseñanza detrás del relato. Son muchos los misterios de este relato, que aborda los temas de la identidad personal y la posibilidad de que devenga otra. Llama la atención que un despiadado bandido reciba la ordenación a minutos de su arrepentimiento y la mayor de las beatitudes no mucho después. También extraña que un castigo infernal se canjee por la puntual golpiza de unos campesinos. Pero quizá lo más misterioso es el juramento falso que propone el Buda. Desde que nací no recuerdo haber tomado intencionalmente la vida de un ser. En el mundo índico, tan respetuoso del sonido, la declaración solemne de una verdad por una persona virtuosa se considera desde tiempos antiguos como benéfica y curativa. A la pregunta de por qué el Buda aconseja a un monje actuar como doctor, cosa impropia, se concluye que el ser visto dando una bendición, la imagen pública de Angulimala mejoraría, aunque todavía le costaba recibir alimentos de los lugareños debido a su pasado criminal. Sin embargo, ir por ahí vestido de monje y jurando en falso no parecería la mejor manera de labrarse una buena reputación, y más cuando la mentira es cínica, el bandido de 999 personas jurando que nunca hizo daño a nadie. Al cambiarlo por nacer a la noble vida, la aseveración se hace más tolerable. La mujer en parto debió de entender que se refería a su ordenación monástica. A raíz de este episodio, Angulimala podría haber comprendido algo que lo conduciría al nirvana muy poco después. Pero la primera propuesta del Buda sigue sin tener sentido, a menos que nacimiento signifique algo diferente a lo que estamos acostumbrados. La doctrina del no-yo. Una de las enseñanzas más distintivas del budismo es la doctrina del no-yo, Anatta-vada, que niega la existencia de un núcleo sólido bajo los procesos cambiantes de la mente y el cuerpo. En cierto sentido, al no existir en ninguna parte un yo estable y duradero, desde la perspectiva budista, ¿cómo puede considerarse que existe un Angulimala idéntico a sí mismo, un Angulimala fijado para siempre, que impide que un santo pueda emerger del pecador? Si el ex bandido logra transformar sus hábitos mentales y sus patrones conductuales, habría que darle la vuelta a la ponderación del rey Pasenadi. ¿En virtud de qué un malhechor sería incapaz de tal virtud y contención? ¿Solo en virtud de un presunto yo? Y sin embargo, los seres a pie, que no somos santos ni bandidos, sentimos que existe ese yo, ese sustrato de la personalidad. Tenaz sensación que nos afecta a todos, incluidos budistas no iluminados, por no hablar de la mayor parte de las escuelas y psicologías que la humanidad ha decantado en su larga historia. La sensación de ser un individuo, una personalidad distintiva, aquello de lo que es precioso desprenderse para la liberación, la cosa única que ha de ser abandonada,
de la que derivan todas las acciones y presunciones incorrectas. ¿Es esto lo que conduce a los seres a vagar sin rumbo, tratando a objetos extraños, lo son todos, como si tuvieran un vínculo de identidad o posesión con ellos, que solo existe en su imaginación? Abandonada toda idea de yo, toda teoría sobre el yo, el aspirante ha de luchar aún contra esa conciencia residual yo soy, que sin fundamento intelectual, se perpetúa en un plano diríamos emocional e inconsciente. Esa sensación que a todos nos invade de que, en efecto, al fondo de todo hay un yo. Esta historia lo ilustra con elocuencia. Enfermo de gravedad, el monje Khemaka asegura ante sus pares que nada para él es yo ni le pertenece. Los otros celebran su liberación en vida, pero Khemaka niega la mayor. Aunque no percibe ni esto ni aquello como esto soy yo, todavía persiste en su corazón un residual orgullo yo soy, deseo yo soy, proclividad yo soy, sin desarraigar. Ofrece entre otros el símil de un loto. Su perfume pertenece a la flor entera, no a los pétalos ni al tallo, ni a los pistilos, que podrían ser arrancados sin llevarse el aroma con ellos. Esta lección es tan importante que, según el propio texto, a su término 61 monjes, incluido el venerable Khemaka, ven sus mentes liberadas. He aquí reflexiones de un monje veterano, con un alto dominio de la doctrina que, sin embargo, le resultó insuficiente para apagar la hoguera incesante de yos. ¿Qué decir del común de los mortales? Encontramos esta historia dos formas de renacimiento. En la primera, la salida del vientre materno, o huevo, o la humedad o el aire. En la segunda, el proceso psicoemocional de hacer yo, y hacer mío, que genera la ilusión de un yo permanente sobre el flujo de la actividad sensorial y mental. El reconocimiento que es preciso de tener, en sentido estricto, es el segundo, el único de hecho que está directamente en nuestra mano de tener. Parecería una distinción propia de autores modernos, pero varios textos tempranos relacionan ambas definiciones de nacimiento. En uno, el Buda afirma que es una referencia al cese de estas actividades que se dice que alguien cruzó más allá del nacimiento y la vejez. Cuando alguien ya no convierte en yo o mío su cuerpo consciente ni objeto externo alguno, él es llamado un monje que cortó la sed, que rompió los grilletes y que, perforando completamente el orgullo, puso fin al sufrimiento. El mundo, un ciclo de muertes y nacimientos en cada uno. Una de las declaraciones célebres del Buda cobra aquí un nuevo sentido. Es en este mismo cuerpo de una brasa, con su percepción y su mente, donde ubico el mundo. El origen del mundo, el cese del mundo y el camino que conduce al cese del mundo. El método prescrito es tan sencillo como arduo. Ninguna cosa es apta para aferrarse a ella. Nada en el propio cuerpo o mente ha de ser entendido como yo o mío, no defendido con más ahínco que el que pondríamos en defender una pila de ramas secas si alguien fuera a hacer una hoguera. Incluso el afecto u orgullo por nuestro Buda, nuestra doctrina, es denunciado por unos textos que en esto se muestran inflexibles. Los grandes discípulos de Buda, por ejemplo Sariputta, son precisamente los que menos desesperarían, incluso si el maestro padeciera cambio y alteración. El temor a la muerte nuestra y de otros se desvanece al comprender que la muerte morimos una sola vez, mientras que en vida millones. Ahora hay algo que nos reclama de vuelta junto al atormentado bandido convertido a monje Angulimala. Está a punto de producirse un acontecimiento extraordinario. La escena es la de un parto. La bendición ha sido pronunciada. El sol está en su cenit. Angulimala reflexiona. A él, un bandido redimido que se había propuesto no volver a cometer la menor falta, su maestro el asceta Gautama le pidió que mintiera jurando. Desde que nací no recuerdo haber tomado intencionalmente la vida de un ser. ¿Acaso quería verlo recaer en la desgracia? Es una versión del texto birmana. Su primera impresión de Gautama fue la de un decidor de verdades. ¿Se habría equivocado de camino otra vez? La cabeza del pequeño ya asomaba. Delante de aquel alumbramiento, Angulimala percibió súbitamente que el Buda nunca le había engañado. Y fue al percibirlo cuando se dio cuenta de que ese era su último nacimiento. El nacimiento ha sido destruido, la vida santa consumada. Se hizo lo que tenía que hacerse, no hay más allá de este estado. Por fin Angulimala se detuvo, aunque continuara caminando. No mucho después, el Buda le haría entender que la ley del karma se ha de cumplir, aunque no necesariamente en los infiernos. Pero esa es otra historia. Hombres tomaron este sendero en grupos de 10, 20, 30, 40 y 50 y aún así cayeron en las garras de Angulimala.
Su antigua guirnalda de dedos sería el recuerdo de todas las veces que había muerto y vuelto a morir antes de aquella tarde en la arcaica Savatthi. La enseñanza budista del no-yo. Es sobre la naturaleza del yo que el budismo ofrece la teoría, o más bien la no teoría más controvertida en la historia de la religión. No eres tu cuerpo, dice el Buda, y la mayoría de las otras religiones estarían de acuerdo, pero también afirma que no eres un alma inmortal, no eres conciencia, no sientes, no eres la mente, y ni la voluntad, ni alguna sustancia cósmica primordial. Según el Buda, tampoco es cierto decir que no eres nada, que no existes. Las cosas se vuelven aún más complicadas cuando consideras la doctrina de la reencarnación. Es decir, si existe la reencarnación, debe haber un yo que pase de una vida a otra. Alguien que hereda karma bueno o malo. A lo largo de su vida, el Buda predicó la reencarnación como un hecho de la vida, y sin embargo insistió en que ningún yo se reencarna. En Pali, esta enseñanza vino a ser conocida como Anatta, la enseñanza del no ser. Anatta es una doctrina extraña, y sin embargo el Buda dijo que comprenderla significa volverse completamente iluminado. Saber lo que eres, afirmó el Buda, y saber lo que no eres, es la clave para terminar con el sufrimiento de una vez por todas. Considerando que este video podría ser tu oportunidad de vislumbrar la iluminación por hoy, es recomendable que prestes mucha atención. El camino del Buda. Para comprender la enseñanza del no-yo del Buda, necesitamos ser un poco técnicos por un minuto. Necesitamos hablar sobre las 5 khandhas. El camino de Buda hacia el despertar implicó un periodo de castigo de ascetismo y un duro entrenamiento mental. En cierto punto durante su búsqueda, se sustentaba con un grano de arroz por día. Las historias nos cuentan que había adelgazado tanto que podía sentir su columna al poner su mano sobre su estómago. Pasó a estudiar con los más grandes maestros de meditación de su tiempo y lo superó uno por uno en su propio juego. Sin embargo, el Buda siempre seguiría ese camino, aunque decepcionado por no haber encontrado lo que tanto buscaba, el fin del sufrimiento. El Buda finalmente desaprobó el ascetismo extremo. Sin embargo, hay un gran beneficio que obtuvo de su duro entrenamiento, y es que gradualmente transformó su mente en un arma. Los poderes de concentración y resistencia mental que desarrolló le permitieron estudiar su propia mente de una manera que pocos consideraríamos posible. Después de años de observar su conciencia, el Buda descubrió algo que cambiaría el curso de la historia. Descubrió que lo que estaba acostumbrado a llamar su yo no es más que una combinación de 5 componentes, 5 agregados, los 5 khandhas. Los 5 agregados de la experiencia. La traducción habitual de la palabra Pali, khandha, es agregado. También puedes considerarla como parte o componente. En términos simples, los 5 khandhas son los constituyentes de nuestra experiencia consciente. Son los componentes básicos de la realidad tal como la experimentamos subjetivamente. Los 5 khandhas son los siguientes: forma, sentimiento, cognición, formaciones mentales y conciencia. Para entender cómo funcionan estos 5 componentes, tenemos que adoptar una forma de pensar ligeramente diferente a cómo vemos normalmente la realidad. Usemos una alegoría simple para este propósito. Piensa en un video que se reproduce en una pantalla RGB, como este metraje de Marilyn Monroe. Cuando miras estas imágenes, inmediatamente significan algo para ti. Te sumergen, estás mirando a una persona sorprendentemente hermosa. Puedes ver el color y la tela de su ropa, su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, su aura de juventud juguetona. Una parte de ti sabe que solo estás viendo un video, pero otra parte mucho más instintiva es inmediatamente capturada por la realidad de la que estás viendo. Una parte de ti ve a la persona con el nombre Marilyn Monroe. Sin embargo, piensa por un minuto en la naturaleza de estas imágenes. Piensa en la pantalla en la que estás viendo. A la izquierda de la pantalla, este video es simplemente una composición de fotogramas. Cada fotograma está formado por píxeles y cada píxel es una combinación de solo 3 colores, rojo, verde y azul. Podemos decir que estos son los 3 agregados del video. Toda la complejidad del video, toda la información que brinda y las emociones que produce, todo esto proviene de la cuidadosa coreografía de solo 3 componentes, rojo, azul y verde. De hecho, no hay ninguna Marilyn Monroe frente a ti. Esto es literalmente un truco de la luz, un patrón inteligente de rojos, verdes y azules que te engaña haciéndote pensar que estás viendo a Marilyn Monroe.
Te engaña haciéndote admirar su belleza y quizás sintiéndote atraído por ella. Bueno, quizás en este punto puedas ver a dónde va esto. El Buda argumentó que la experiencia subjetiva es como esa filmación de Marilyn Monroe. La sensación del yo es como un truco de magia que solo parece real cuando no lo miras de cerca. Si lo miras de cerca, afirmó el Buda, verás que no hay nada en tu experiencia que pueda ser tú. Solo una sinfonía muy elaborada de 5 agregados. La ilusión de Marilyn Monroe aparece solo a partir de un patrón de rojos, verdes y azules. Así también la ilusión del yo soy, aparece el patrón de las 5 khandhas. Estos 5 componentes que, como antes mencioné, son forma, sentimiento, cognición, formaciones mentales y conciencia. La forma cubre todo lo físico y visual, las formas, colores, texturas, entre otros. El sentimiento cubre todos los pensamientos, recuerdos, planes futuros, también cubre ideas, la idea de qué es una flor, cuál es el color rosa, qué es una buena vida. También incluye la idea de quién y qué eres. Las formaciones mentales incluyen todos los deseos y emociones, lo que te gusta y lo que no te gusta, todo lo que te mueve a nivel emocional. Y finalmente la conciencia explica el hecho mismo de la conciencia. Thomas Nagel le dio a la conciencia esta inteligente definición: si hay algo en ti que se siente ser tú, entonces eres consciente. La enseñanza del no yo del Buda. Ahora veamos cómo se aplican estos 5 agregados a tu sentido de identidad. Te preguntaré esto: ¿puedes encontrar algo dentro de tu experiencia que quede fuera de estas 5 categorías? Y lo que es más importante, ¿puedes encontrar tu yo en cualquier lugar dentro de los 5 agregados? El cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, los deseos y la conciencia que percibes como tuya. Pero si son tuyos, entonces, ¿quién eres? ¿Quién es el dueño de tu cuerpo? ¿Quién siente tus sentimientos? ¿Quién es el pensador de tus pensamientos? ¿Quién desea tus deseos? ¿Quién es consciente de tu conciencia? La respuesta a todas estas preguntas parece tan intuitiva, tan obvia, tan clara. Soy yo mismo soy ese. Ni siquiera es una conclusión racional, sino un presentimiento de que existes, que eres alguien, un yo. Bueno, es exactamente cuando llegamos a este presentimiento que el Buda te dice: espera, no estás prestando atención. Es como el Buda veía el mundo. Cuando los 5 agregados se unen, los iluminados dicen: nace una persona. Cuando los agregados se desmoronan, los iluminados dicen: una persona ha muerto. Y cuando los agregados se dispersan y luego se vuelven a unir en un patrón diferente, el no iluminado dice: una persona ha reencarnado, una persona renace. Sin embargo, el Buda nos dice que no se puede encontrar ninguna persona en ninguna parte. El Buda no tuvo ningún problema en usar la palabra persona o la palabra yo como término convencional. Él sabía que necesitábamos esas palabras para poder orientarnos en el mundo. El Buda entonces estaría de acuerdo que, por convención, la Marilyn Monroe de 10 años es la misma persona que la Marilyn Monroe de 20 años, pero en el nivel de la realidad última no existe tal Marilyn Monroe, no hay Buda, ni yo ni tú tampoco. Son simplemente diferentes corrientes de los 5 agregados que fluyen en el tiempo, se deshacen y luego se vuelven a unir. Yo soy una corriente, tú eres otra, pero en última instancia ambos somos solo agua que fluye de maneras ligeramente diferentes. Pero dado que los patrones de los 5 agregados son tan complejos y dado que la mente humana ordinaria está tan distraída, los agregados caen en una terrible idea errónea de que son una persona, que de alguna manera son una cosa y que el mundo y todos los demás son otra. Aferrarse a los agregados. El Buda afirmó que cada modelo del yo que puedas tener sería una visión equivocada y siempre terminaría siendo una forma de aferrarse a uno de los 5 agregados. Si dices que el yo muere junto con el cuerpo físico, entonces te estás aferrando a la forma. Si dices que el yo es eso dentro de ti que se siente bien o mal, entonces estás aferrándote al sentimiento. Si dices pienso, luego existo, bueno, lo siento Descartes, pero simplemente estás aferrándote a la cognición. Aquellos que dicen soy mis elecciones y libre albedrío se aferran a las formaciones mentales, y aquellos que ven al yo como conciencia pura se aferran al agregado de conciencia. El Buda afirmó que ninguno de estos puede ser el yo. ¿Por qué? Él dio 2 razones principales. Primero, ninguno de los agregados puede ser el yo, ya que no puedes controlar ninguno de ellos. No puedes hacer que tu cuerpo esté saludable simplemente deseándolo, ni puedes sentirte tranquilo de repente cuando en realidad estás bastante ansioso.
Ni siquiera puedes elegir cuál será tu próximo pensamiento, o mejor dicho, puedes elegirlo, pero no puedes elegir lo que eliges. Piensa sobre esto que acabo de decir con mucha calma y serenidad. Los 5 agregados cambian según las condiciones y causas que son externas a ellos. Por lo tanto, ninguno de los agregados puede ser nuestro yo. Segundo, los agregados van y vienen, no pueden ser el yo, porque son impermanentes. En un momento piensas y sientes de una manera y al siguiente esto cambia completamente. Un día tu cuerpo es joven y ágil, pero antes de que te des cuenta, te duele agacharte y atarte los zapatos. Si yo fuera uno de los agregados, entonces también debería estar cambiando todo el tiempo. Pero entonces significaría que un yo debe terminar en un momento y otro debe comenzar al siguiente. Claramente no es así como nuestro instinto nos dice que es nuestro yo. En el fondo, sentimos que somos individuos, sentimos que aunque podamos cambiar y desarrollarnos, tenemos un núcleo permanente dentro de nosotros. Un núcleo que persiste a través del tiempo. Claramente ninguno de los agregados puede ser ese núcleo. Dukkha. He aquí que hemos llegado al gran villano del budismo, Dukkha. Esta palabra pali es un término muy general, traducido de diversas maneras como sufrimiento, infelicidad o insatisfacción. Es el sentimiento, sin importar cuán débil o cuán fuerte sea, que tu experiencia podría ser mejor que algo que no está bien. Bueno, el Buda afirmó que toda su enseñanza tenía un solo propósito. Como todo el océano tiene un solo sabor, el de la sal, así también como el Buda afirmó que todas sus enseñanzas tienen el mismo sabor, el sabor de la liberación. Ser liberado significa estar libre de dukkha. Significa que para ti todo se ha vuelto completa, total e irreduciblemente bueno. Lo que dijo el Buda es la razón número 1 para que dukkha es el sentimiento visceral que nos dice: este soy yo, esto es mío, este es quien soy. Es el sentimiento del yo que el Buda llamó apego. El Buda no era un filósofo, él nunca filosofó por el bien de la filosofía. Cada una de sus palabras, cada acción y cada enseñanza estaba enfocada en un objetivo, el fin del dukkha. Es importante entender que el Buda no enseñó la doctrina del no-yo como un filósofo. Él podría haberse visto a sí mismo más bien como un médico del espíritu humano, incluso podríamos llamarlo el primer psicólogo de la historia. El Buda vio a las personas vivir sus vidas en completa ignorancia de la realidad última. Observamos nuestro cuerpo, sentimientos, pensamientos, deseos y conciencia y los llamamos nuestros. Nos aferramos y apegamos a ellos. Acumulamos posesiones, perseguimos el rango social, relaciones, experiencias, riqueza, pero el destino inevitablemente nos lo quita todo lo que hemos acumulado. Poco a poco el tiempo y el cambio nos quitan todo lo que creemos que nos pertenece. Y por si fuera poco, finalmente nos arrebatan nuestra vida. ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay en esta vida para aquel que dice las cosas que pierde? Este soy yo, esto es mío, este es quien soy. Y uno no solo sufre durante toda la vida, sino durante miles y cientos de miles de vidas. En una aterradora cita del canon Pali, el Buda dice a sus discípulos las siguientes palabras: mientras en este largo viaje vagas sin rumbo de nacimiento en nacimiento, se han derramado más lágrimas por ti que agua que hay en los 4 océanos. El Buda vio esto como la enfermedad del espíritu humano. Él nunca quiso moralizarnos, señalándonos nuestra ignorancia y apego. Por el contrario, habló estas cosas con gran compasión y con una profunda comprensión de cuánto estamos destinados a sufrir cada uno de nosotros en este mundo. Y sin embargo, hay buenas noticias. El Buda sabía por experiencia personal que si vemos la realidad como realmente es, si vemos el yo como una ilusión creada a partir de un patrón de procesos separados, si vamos a internalizar esta comprensión de modo que la conozcamos, no solo en nuestras cabezas, sino que la tengamos como intuición, si logramos realmente extinguir por completo nuestro sentimiento del yo, nuestro aferramiento a la vida, si lo extinguimos como lo hizo el Buda, bueno, entonces veremos todo como realmente es. Sabremos en nuestros corazones que todo está bien, que no hay nada que ganar ni nada que perder. Esta es la paz que supera la comprensión. La palabra sánscrita para esto es nirvana. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero no es imposible. Siddhartha Gautama lo hizo y se hizo conocido como el Buda, que literalmente significa aquel que despertó. Todo el budismo surgió de esta comprensión. Existió un ser humano como tú y como yo,
que un día hizo el descubrimiento más radical en la historia de la humanidad, cultivó su mente al máximo de su capacidad y luego la dirigió hacia sí mismo. Lo que encontró la cambió para siempre e inspiró a millones de personas en todo el mundo a inclinarse ante él en reverencia. La no teoría del yo. No puedes entender la doctrina del no yo intelectualmente, ciertamente no a partir de un video de YouTube. Esta es una enseñanza que requerirá tu total dedicación si realmente deseas entenderla. Si deseas disolver este sentimiento visceral dentro de ti que dice yo soy. De hecho, mucha gente confunde el mensaje de Buda con decir que el yo no existe. Pero el Buda nunca dijo esto. De hecho, afirmó que decir yo no existo es tan engañoso como decir yo soy. ¿Por qué? Porque entonces todavía estás pensando en términos del yo. Anatta, que muchas personas traducen como la teoría del no yo, debería traducirse más correctamente como la no teoría del yo. Entender esta enseñanza significa transformar completamente tu visión del mundo de una manera que es difícil de describir con palabras. De hecho, no hay razón para creer que la persona que entiende Anatta puede explicárselo al resto que no lo entiende. Sin embargo, sea lo que sea aquello de lo que Buda se dio cuenta cuando meditó sobre su yo, lo liberó de todo sufrimiento. El tipo de persona en que se convirtió después de su iluminación debe haber sido verdaderamente un espectáculo digno de contemplar. Donde quiera que fuera y con quien quiera que hablara, Buda traía seguidores y adoradores, y quien quiera que se acercara a él, quien deseara saber cuál es la raíz de todo sufrimiento, Buda los guiaría una y otra vez a la misma pregunta. Él les preguntaba, ¿quién eres? No pierdas comprensión sobre este tema, por lo que te recomiendo revisar nuestra anterior entrega que está disponible en este canal. Puedes buscarla así, Buda y el apego, cómo liberarse del apego según el budismo, Sutra budista. Hasta la próxima. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.